extraño ahí? esa ¿Qué hizo? De esos delitos. Pero empieza esta banda en el año 1967, que ya es famosa, pero dura muy poco la banda por este tema de la herejía y la indecencia. ¿Qué es lo que pasaba? Jim Morrison, debido a que se encontraba siempre drogado o alcoholizado en el escenario, él veía todo esto y se empezaba a desnudar y se empezaba a sacar la ropa. Sí. Y la gente... ¿Sí? Todo. O se bajaban los pantalones y quedaba con los genitales al aire. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como la gente los seguía incondicionalmente, la gente en el público comenzaba a hacer lo mismo. Entonces, él incitaba a que la gente se desnudara. Y de hecho, miembros de la banda, el amigo tecladista... No hablemos de miembros en esta parte, Carlitos. Perdón. Mejor. Los otros integrantes de la banda, ellos le avisaban, oye, para, termina, súbete los pantalones, no hagas eso. Porque ellos querían hacer carrera, po. Porque en el fondo, y le gritaban, no lo hagas, y lo vemos en las imágenes, lo hemos visto durante los videos que estamos mostrando ahora, que el tipo estaba totalmente borracho en el piso, ahí vemos la cara que él tenía, estaba totalmente ido. Y eso es el problema, que lo denunciaron muchas veces la policía. Ahí estamos viendo. Mira, yo no la ropa. Pablo, quiero defender a... Entonces, ese delito, para terminar el tema, el delito en esa época la indecencia existía. fue pelotarse. Existía porque generaba era indecente andar sin ropa en la calle. Y un llamado a su público, además. Exacto. Y eso lo persiguió un tribunal y fue condenado por eso. Y eso... Ya vamos a ir a pero por más que haya estado con la conciencia alterada, algo vio. Porque hay una frase de él que lo dice todo. Aquí entramos en conspiración. Soy el rey de los lagartos. Sí. ¿Algún tipo de lagarto habrá visto entre el público o alguna percepción habrá podido tener? Porque lagarticones que veía Cristian Pérez. A mí me parece que es un punto que no es menor. Porque incluso si lo ves reflejado en el cine, podrías llevarlo a Pánico y Locura en Las Vegas, pasar el libro de Hunter Thompson. Hunter Thompson también, cuando estaba con los drogados, también veía en los casinos, veía reptiles. Entonces, ojo, hay algo conspirativo ahí y algo de abertura de mente. Sí, eso es parte porque ciertos enteógenos tienen una representación simbólica que el cerebro le traduce con ciertos animales. Entonces, eso es normal. Ahora, ojo, esto se repetía cada rato porque la policía, cuando había un concierto, iban y lo esperaban a sabiendas de que en cualquier momento vamos a tener que arrestarlo porque se van a pelotar y todo lo demás. De hecho, en la Casa Constitución, en el barrio Bellavista, en tiempos de Pinochet, cuando estaban prohibidas estas películas, uno pagaba y iba a ver conciertos como de gusto y cosas así. Y yo iba y había uno de The Doors que era genial porque pagáis como lucas en ese tiempo, que era harta plata. Y el video duró como 20 minutos porque él subía al escenario y decía, hola, bienvenidos todos, vamos a partir con este tema. Un saludo a la policía que está acá al lado esperando a que haga algo indecente. No los voy a hacer esperar. ¿Sabes? Bueno, cantar una canción, tú pagáis por ver eso. Ya, pero mira, hasta ahora esto que a nosotros nos parece una genialidad y que sin lugar a dudas... Es que escucharlo en esta época da risa. Te da risa y te muestra un poco cómo era la psicología también de Jim. Bien lo decía Carlos. Sus compañeros de banda estaban bien cabreados en buen chileno. ¿Por qué? Querían hacer carrera. Es que además, ¿qué significaba esto? En Estados Unidos los empezaron a cancelar. Les empezaron a cancelar los conciertos. ¿Para qué? Nos va a traer problemas. De las tiendas discográficas empezaron a sacar sus discos. Los empezaron a censurar en muchas ocasiones. ¿Qué significó eso? Que la venta de discos, que era lo que importaba en esa época, no como ahora en pleno 2021, empezó a bajar considerablemente. La plata estaba ahí. O sea, la plata estaba ahí y la venta empezó a bajar porque las discográficas, las tiendas, sacaron los discos de las vitrinas, los dejaron de mostrar, los dejaron de exhibir, les dejaron de dar publicidad justamente por estas actitudes indecentes que hoy día nos parecen una tontera, pero que en esa época, bien lo decía Carlos, era justamente una parte de la norma. Tanto así que el grupo graba una nueva canción, un nuevo disco, sin la voz de Jim. Todo esto mezclado con el alcoholismo de él, mezclado con las drogas, y terminan sacándolo de la banda. Y tú sabes la historia de por qué lo sacan, donde además la televisión está involucrada, Carlos, donde ya su grupo dice, ¿sabéis qué? Acá no te aguantamos más tus locuras que en algún momento nos sirvieron, pero que hoy día nos están perjudicando. Sí, lo que pasa es que, para contextualizar, existían en ese momento los Beatles y Rolling Stones, que eran las bandas más grandes del mundo en el rock. Y de repente aparece The Doors y empieza a tener mucho mejor y les va mucho mejor que a estas dos grandes bandas íconos. Y es la única banda también americana que destrona a los Beatles y destrona a Rolling Stones. Entonces, esa era la magnitud que tenía Jim Morrison y la magnitud que tenía The Doors en esa época.
Era enorme, pero debido a esto eran invitados a la televisión, fueron invitados, tenían muchos programas de televisión, que era la forma de promocionar los discos en esa época. Fueron al primer programa de televisión y le dicen a Morrison, no digas esto porque hay una palabra en una canción, en una letra, dice, ustedes como mujeres deben estar drogadas, algo así. Ya. Y entonces le dicen, cambiar la letra. Cambia eso porque es televisión nacional, no puedes decir esto. Y el tipo va, se acerca a la cámara y empieza a cantar, se lo olvida según él y canta lo mismo frente a la cámara de televisión y obviamente fue un desacato a la televisión. No, se escuchó por la tele. Fue una censura enorme, un gran problema con eso y eso significó que cancelaran todos los otros programas de televisión porque nadie se iba a arriesgar a tener a esta persona loca frente a las cámaras. Ahí lo terminan eliminando, sacando este grupo y él se va a París. Mal. Carlos Gutiérrez, ¿por qué se va a París? Quiero saber cuál es la figura y la importancia de su gran amor. Estamos hablando de Pamela Courson. ¿Cuáles son las teorías de la muerte? ¿Qué pasó el último día? ¿Es verdad que jamás se realizó autopsia? Todo eso y mucho más. ¿Por lo qué? aclaramos acá en Secretos Forenses. Ya volvemos después de una pausa. En Así Somos, en esta jornada de día viernes, ya madrugada de día sábado, amigos, en Secretos Forenses, contando toda la verdad de qué es lo que pasa con la muerte de grandes figuras del espectáculo a nivel internacional. Hoy día, Carlos, estamos revisando la historia de Jim Morrison justamente y nos quedamos antes del corte hablando de que a él lo sacan de la banda y decide irse con quien es el gran amor de su vida, Pamela Courson justamente. Deciden irse a vivir a París. ¿Por qué se va a París? Es súper clave ese dato. A ver, Jim Morrison ya vimos en el bloque anterior que tenía problemas con la justicia por desnudarse y por el delito de indecencia, pero era porque se desnudaba en los escenarios. De hecho, es más, hay un concierto que él realiza en Los Ángeles donde está la policía, ya vimos en la imagen en el bloque anterior que siempre había mucha policía alrededor de él. Y él, antes del concierto, toma a una mujer desde el público, le dice, oye, ¿quieres tener sexo conmigo? Y la muchacha le dice, obviamente que sí, y se la lleva atrás a un cuartito que tenían y empiezan a tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que pasó? El policía vio que había ruido en ese lugar, llegó un policía, se da cuenta que hay dos personas teniendo relaciones sexuales, los toma detenidos a los dos porque obviamente estaban detrás del escenario, pensaban que era cualquier persona. El policía no reconoció a Jim Morrison y lo toma detenido y se lo llevan a la policía, al cuartel policial, y cuando llegan allá se dan cuenta, oye viejo, tomaste detenido a Jim Morrison y el concierto no puede empezar. Y el policía le dice, pero ¿por qué no me dijiste? Pero nunca me preguntaste mi nombre. Y así que lo tomé, disculpe señor, lo llevaron de vuelta al recital y pudo hacer el recital. Después de ese concierto, la vidita. Después de ese concierto, recibe la orden judicial y la notificación judicial que un juez de California lo condena por esta indecencia y lo condena a 6 meses de cárcel más una multa de $500. Y él, al verse enfrentado a este proceso de cárcel, decide irse de Estados Unidos y va a París para se va escapando de la justicia para no pagar estos 6 meses de cárcel. ¿Cuál era la cantidad de dinero que ya había hecho, que ya tenía Jim Morrison en ese momento, que se podía dar ese lujo? De esa época, de 1970, ya tenía $15 millones en su bolsillo. Wow. Y sumando, obviamente, la venta de todos los discos todos los días. Pero eso es lo que ya tenía en esa época, $15 millones, que actualmente pueden ser ahora 50 o 55 mil fácil. Entonces él decide y se va a París arrancando la justicia. ¿Y por qué París? Porque muchos soldados que pelean en la guerra de Vietnam se van a vivir y se quedan viviendo en Francia para no volver a Estados Unidos, y había un gran grupo de soldados americanos. Entonces él se va a estos bares donde estos soldados estaban ahí. Y era Jim Morrison. Sí, además que París en aquella época, particularmente en un periodo de 10 años, fue el receptáculo de personas del mundo artístico con ciertas condenas, cuestionados moralmente, vamos a decir, y que París comenzó a nutrirse de eso. O sea, siendo que no es el caso de tener ninguna riña con la ley, como exiliado político, el gran cineasta Raúl Ruiz fue a París, como varios otros intelectuales. Lo hizo Woody Allen, lo hizo Roman Polanski, después del asesinato de Charles Manson o su familia, y el acusado de abuso a menores. París recibía a toda esta gente y hacía la vista gorda.
Perfecto. Exacto. Es como una Belle Époque, pero un poco más... Los Jaivas también. Los Jaivas también, sí. Entonces, es como que París hizo una buena movida política cultural. Recibiendo mucha cultura. Y se transformó en lo que siempre ha sido, digamos, en términos simbólicos, como la ciudad de las luces. Po. Sí, y bueno, de hecho Jim Morrison también elige París por esto, pero también se va porque quiere ya ordenarse, entre comillas, y relanzar su carrera como director, terminar sus estudios en París, y qué mejor lugar que hacerlo. Y se va justamente con quien es su gran amor, de alguna forma, hasta el último día de su vida. Estamos viendo imágenes de Jim junto a Pamela Courson, una persona que él definía como su pareja cósmica. Ojo, que cuando estamos hablando de gran amor no significa que fue miel sobre hojuelas toda la vida. Esto era una relación descrita por los cercanos y en su momento por ellos mismos, bastante tóxica, marcada por las infidelidades, marcada por el alcoholismo también de Jim, marcada por la drogadicción, al parecer de ambos. Ya lo vamos a revisar mucho más adelante. Y tú lo decías, Carlos, él quiere justamente en París relanzar su carrera, pero relanzarla desde otra área también. Él busca de alguna forma retomar este contacto con el mundo de la poesía, volver a escribir poesía, y también dice, es un buen lugar, es un buen momento para poder retomar esta inquietud de ser director de cine. Toda esa lógica que estaba en su cabeza, en su genialidad de cabeza que tenía, se vio truncada porque al final a lo único que se dedicaba en esos momentos era a consumir alcohol y comer. Cuando hablo de comer, es comer en exceso, justamente. Un atracón. Mira, un bajón Roldán como te pasa a ti de repente 4 de la mañana, digámoslo. No, pues yo ayuno intermitente a las 4 no. Mira, ahí estamos viendo fotografías justamente de él con más peso. Uno podría decir ya, pero tampoco es tanto. Pero si lo comparamos justamente con su estereotipo físico, que es tremendamente delgado, ahí sí hay un exceso de peso. Consideremos que este muchacho en esa época tenía 25 o 26 años de edad. Sí. Eso es una persona de 26 años de edad. Obviamente se ve el sobrepeso. ¿Qué pasa con este sobrepeso si lo sumamos justamente al hábito, al pésimo hábito, escucha Lama, de fumar? Pero de fumar demasiado. Él fumaba demasiado, o sea, una cajetilla no se le hacía nada justamente en un día. Hay muchos artículos que hablan de que de alguna forma su corazón, con estas dos realidades, se empezaba como a estresar. ¿Qué es lo que le empezó a generar físicamente? El exceso de comida más el cigarro a Jim. ¿Y qué es fumar en exceso en este caso? Claro, a ver, el ser humano no está acostumbrado a que ingrese CO2, que es el cigarro, o el aire contaminado dentro de sus pulmones. Se supone que uno inspira aire que está contaminado y los pulmones hacen el proceso de limpiarlo, procesarlo, pasarlo por todo el cuerpo y después botarlo como CO2 de nuevo. Entonces, si este supuesto aire limpio ya entra contaminado por el cigarrillo, empieza a generar un problema pulmonar, y que en el caso de Jim Morrison, donde fumaba muchas cajetillas de cigarros al día, empezó a generar una neumonía. Pero como él nunca se trató esos problemas pulmonares que él tuvo, fue generando edemas, por supuesto, y eso fue afectando. Esto absolutamente no es normal para un joven de 26 o 27 años. Colesterol en las nubes, ¿no? Colesterol en las nubes, por supuesto, pero vuelvo a insistir. A ver, y la edad le juega a favor en este punto. Hace el equilibrio. Hace el equilibrio porque es una persona muy joven aún. Entonces el cuerpo está como limpio, entre comillas, relativamente. Resiste un poco más, por supuesto. Oye, me llama la atención la similitud con el caso de Amy Winehouse, que también era muy fumadora y que efectivamente el tener 27 años parece que le jugó a favor porque, claro, o sea, eran vías de exceso, pero finalmente el cuerpo, al estar tan nuevito como dices tú, permite una mayor resistencia que al final igualmente termina pasando la cuenta, si eso es. Exacto, y lo hemos visto en otros episodios. El caso de Winehouse, Diego Maradona también, con toda la cantidad de cocaína que inhalaba y aún así jugaba fútbol. Entonces el corazón, el cuerpo humano resiste. Hasta cierto punto. Es una máquina maravillosa el cuerpo humano, pero obviamente si la estresas mucho no va a aguantar. Más que resistir es como que no te vas dando cuenta. Vas desgastando innecesariamente. No es tan obvio el daño. Porque tú vas sintiendo normalidad en ese estado, pero el cuerpo jamás lo va sintiendo normal. De a poco, chiquillos, no sé si se han dado cuenta, hemos ido entrando
a un periodo que podríamos denominar el deterioro completo de este artista. Autodestructivo. Partimos hablando justamente de consumo excesivo de alcohol, después le metemos el cigarro, le metemos las drogas y justamente en esta época ya su consumo de alcohol, su consumo de drogas lo tenía profundamente deteriorado. Tanto así, Carlos, que meses antes de su muerte, de ese fatídico día, él sufrió varias caídas, dos que son tremendamente importantes y hay una que te quiero detallar para ver si tú nos puedes explicar, que fue el 19 de enero del 71. Estamos hablando 5 meses antes de su muerte, justamente, 19 de enero de 1971. No sabía esto, caídas. Donde él estaba en una fiesta, ¿ya? En una fiesta, qué sé yo, y cayó sobre su espalda desde una altura de 4 pisos. ¿De un edificio 4 pisos? De 4 pisos. Del 4.º piso, él cayó de espalda en el momento de una fiesta. Yo no sé si esto es caer o me lancé en esta locura, en este tema de yo soy el artista. ¿Qué le pasó con esa caída? ¿Y se aguanta la columna? Sí. ¿La columna de él aguantó? Él le aguantó por la edad que tenía. Él estaba en una fiesta, drogado, alcoholizado, y se sube una estructura que tenía un tamaño de 4 pisos y los testigos dicen que se lanza desde ahí y cae sobre su espalda al piso. Obviamente lo llevan al médico, el médico ve que tenía solamente contusiones, pero en el tórax. Y ahí comienzan las primeras especulaciones de esta posible afección en los pulmones generados también por estos golpes. Estamos hablando de una contusión, de un golpe que se produce después de caer 4 pisos, entonces no es menor. Y hay otra caída más, justamente. Avanzamos 3 meses más y él se lanza desde la terraza. Esta vez se lanza. Se lanza. Una vez más. La otra también. Una vez más se lanza, pero esta vez cae arriba de un auto que estaba estacionado. Había un auto estacionado, la persona lo había dejado ahí muy tranquilito, él se lanza de la terraza de su habitación y cae sobre este vehículo. En ese momento fue llevado al Hospital Salfate, donde se comprobaron contusiones en su tórax y pulmones. A ver, por ejemplo, todos seguramente recuerdan lo de Charly García. Sí, se me vino al tiro a la mente. Ya, pero... O sea, haciendo que era una locura lo que hizo, se tiró como de 9 pisos. Sí. Su idea era caer en la piscina, que afortunadamente eso sucedió, porque si cae en otra parte, se acabó. Pero él se tiró a un lugar que donde iba a caer era estrellarse. O sea, ya estaba muy borrado. O sea, ese nivel de bloqueo, no piensas en las consecuencias como dice la Dani. Ahora, yo tengo una pregunta. Que ojo, no es, acá estamos, la gente que nos ve ya tiene criterio formado, por supuesto, estamos todos hablando entre adultos. Cuando una persona cae con exceso de alcohol, da la sensación de que el cuerpo cae como más, ¿cómo decirlo? Como más gualeteado, como más suelto. Más flexible. Como digo yo, como pan en microondas, como que está ahí así. Se acomoda de forma natural. Eso le juega a favor, a pesar de que obviamente no hay que tirarse de ningún balcón de nada. Sí, por favor, pero eso no lo intenten en su casa. Por eso le digo, estamos con personas adultas, ya estamos en la madrugada. ¿Eso hace que el cuerpo caiga de otra forma, reciba el golpe de otra forma? ¿Pudo haberle jugado a favor de no tener resistencia? Porque eso el alcohol genera esa inhibición, desinhibición, perdón, y no se genera esa resistencia a diferencia de cuando uno va a tener un golpe, sabe y se prepara para recibir el golpe. Y se aprieta. Él se lanzó solamente y de hecho las lesiones prueban eso, ni siquiera se fractura una costilla. Sí, son muchos golpes, son golpes muy severos en el tórax. De nuevo, en menos de 3 meses tiene 2 caídas donde se generan estas lesiones y estas contusiones en el tórax que obviamente van a afectar a los pulmones que ya vienen dañados por una neumonía permanente y sin tratar, que cada vez obviamente se va agravando porque no le gustaba tomar analgésicos, pero sí tomaba otro tipo de medicamentos ilegales, pero otro tipo de analgésicos, pero no le hacían bien para su neumonía, y antibióticos tampoco consumía, perdón. Entonces sí le facilitó en este sentido, pero obviamente ya estamos hablando de una persona, vuelvo a insistir, pongámonos en contexto, una persona de 27 años con más de 50 millones de dólares, moneda de ahora, en ese momento 15 millones de dólares en tu bolsillo, para hacer lo que tú quieras. Entonces, obviamente el tipo se lanza y se tiró para seguramente experimentar en el estado que se encuentra.